Hola, buenas noches. Listo, ya estamos aquí transmitiendo en vivo, gracias a Dios, un lunes más. No pudimos estar la semana pasada, cuestiones de salud, como pueden notar, pero bueno, ya gracias a Dios estamos mejor. Vamos a tratar de hacer un estudio breve, rogando a Dios que me alcance la voz. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Eh, pues hace 2 semanas estuvimos viendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Y les había comentado que en el canal de YouTube, pues bueno, estaban ahí al menos 6 conferencias donde abarcaba eh, los mandamientos, pues uno por uno. Esos estudios los di hace más de 10 años, ya no recuerdo bien exactamente hace cuánto, pero más de 10 años sí tiene, eh, pues no existía ni la tecnología que existe ahora y yo mucho menos la tenía. Entonces seguramente algunos de esas conferencias por ahí se me perdieron, se extraviaron, así que solo hay seis, pero pues puede ser de gran bendición para todos ustedes. Estuvo muy interesante el tema de los 10 mandamientos hace 2 semanas. Hoy pues vamos a continuar, vamos a hacer un un salto enorme, enorme, enorme en el libro del Éxodo, ya que pues después de los 10 mandamientos, discúlpenme ustedes, así vamos a transmitir, caray, pero después de ese, pues nos vamos a dar cuenta que a lo largo de los siguientes capítulos, pues bueno, está todo lo que el Señor da como mandamientos muy en específico para el pueblo de Israel, eh, incluso cómo habrían de ser los sacrificios, en dónde, todos los holocaustos para el perdón de los pecados, etcétera. Pues bueno, tiene toda esta gran cantidad de capítulos que no los vamos a tocar, no porque no sean importantes, desde luego que lo son, pero pues seguimos hablando acerca de Moisés, y no es que Dios no se lo haya dicho a otro, se lo haya dicho a otra persona, fue naturalmente a Moisés, y él es el que recibe todas estas ordenanzas, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a dar un brinco muy grande hasta donde Moisés desciende justamente del monte, de recibir todas estas ordenanzas. Y pues bueno, va a ser el tema que hoy vamos a tratar y que es conocido por todos, es el becerro de oro. Hay gran sabiduría, obviamente, en esta parte de la escritura, y una advertencia también, pues muy grande, desde luego, ¿no? Sin embargo, pues bueno, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que todo lo que podamos ver, pues lo podamos ir aplicando en nuestro diario vivir, que sea también de aplicación personal, de aplicación inmediata, puesto que finalmente Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como nos enseña su palabra, y aún en esto pues vamos a encontrar mucha sabiduría. Yo les pido que del capítulo 20 a justamente el que vamos a ver ahorita, el 32 o el final del 31, pues nosotros podamos estudiarlo, irlo leyendo con calma, pues para que nos demos por enterados, como habíamos hablado en el episodio anterior, que pues no solamente son 10 mandamientos y no solamente son dos grandes mandamientos en donde se encuadran los 10, ¿verdad? Sino que hay una serie de mandamientos, la Biblia está llena, 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 que todos, 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 pues se encuadran justamente en los 10 y los 10 en los dos. Así que vamos a orar antes de empezar nuestra lectura. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das vida, nos permites tener salud, Padre, para poder estar un lunes más ministrando tu palabra, Señor. Te pedimos la bendición de tu Espíritu Santo y la guía, Señor, para que podamos aprender hoy mucho acerca de esta historia, Padre, que vivió el pueblo de Israel. Que seas tú, Señor, en todo momento. Yo te pido en el nombre de Jesús que estés presente en este estudio, Señor, que toda fuerza del enemigo que quiera traer distracción, opresión, Padre, en nuestra salud, en nuestra concentración, Señor, en todas las noticias que puedan estar rondando nuestra vida, Señor, tú las eches fuera, todo esto que pueda traer distracción, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, tratamos y te reprendemos en el nombre de Jesucristo, para que nos dejes en paz y podamos aprender y estudiar bien la palabra del Señor. Padre, sé tú con nosotros en todo momento. Pon una barrera, Señor, con la fuerza de tu poder que quiera, que impida, Señor, ¿verdad?, en la entrada de cualquier espíritu ajeno al tuyo y que no pueda
o que quiera traer alguna distracción para que no podamos comprender este estudio, sino todo lo contrario, Señor, que sea tu Espíritu Santo llenándonos de tu sabiduría. Habla nuestro espíritu, Señor, que seas tú en este estudio como cada lunes, Padre, a lo largo de todos estos años y todos estos episodios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, pues como les decía, vamos a dar un brinco enorme de Éxodo 20 y nos vamos a ir hasta el capítulo 32 del libro del Éxodo. Y de hecho nos vamos a ir al capítulo 31 en su parte final. Porque bueno, aquí pues bueno, como podemos ver en la palabra del Señor, pues vienen las leyes sobre los esclavos, las leyes sobre la restitución, las leyes humanitarias, las tres fiestas anuales. Ojalá, también me parece, no estoy seguro si en el canal de YouTube está, pero hay un estudio acerca de todas las fiestas solemnes analizadas a la luz de la Biblia, a la luz del Nuevo Testamento. De alguna vez que hicimos una serie eh, de nuestros amigos los judaizantes, ¿verdad? Que son cristianos, que bueno, o supuestos cristianos, que tratan de seguir también las reglas del Antiguo Testamento y hacen cada cosa tan fuera de la Biblia y tan absurda que, pero bueno, ya hicimos alguna vez en nuestro lugar de reunión una serie completa de eso y analizamos, por supuesto, el significado de las fiestas y cuáles pueden seguir celebrando, cuáles evidentemente ya no tienen ningún efecto, no porque no hayan sido importantes, lo fueron, pero pues en el nuevo pacto las cosas son diferentes. Entonces, quizá en el canal de YouTube está, y si no, estoy seguro tenerlas, espero poderlas subir también. Las tres fiestas anuales, el ángel que guía a Israel, pues bueno, ya habíamos hablado también a lo largo de estos episodios acerca de eso, la ofrenda para el tabernáculo, la mesa para el pan de la preposición, el tabernáculo en sí mismo, por supuesto. Está también el altar de bronce, aceite de las lámparas. Yo estoy leyendo en mi Biblia, que es la Reina Valera 1960, los subtítulos de cada uno de los pasajes, ¿verdad? Las vestiduras de los sacerdotes, la consagración de Aarón y sus hijos, consagración de Aarón y sus hijos, las ofrendas diarias, el dinero del rescate, el llamamiento de Bezaleel y a Oliab, y bueno, llegamos al 31, ¿verdad? 32, perdón, el becerro de oro, pero aquí quiero hacer notar como, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Eh, eh, mm, 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 Aquí termina ahora sí que en el versículo 31, perdón, en el versículo 18 del capítulo 31, pues ahora sí que toda la historia de los 10 mandamientos, y me gustaría empezar desde ahí. Vamos a leer, obviamente, el capítulo 32. Es un poco extenso, como siempre, pero pues bueno, tenemos el tiempo suficiente para analizarlo. Dice Éxodo 31 en el último versículo. Y dio Moisés y dio a Moisés, perdón, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, ¿verdad? Y aquí continúa, recordemos que, bueno, viene una nueva etapa dentro de la historia de Moisés, pero solamente para ejemplificar, pues viene ya el capítulo 32, que bien pudo haber sido el versículo anterior parte del 32, y hoy continuar con el 31, ¿verdad? Dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijo Israel, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición
y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro de cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en los montes y para arrarlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, sino voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió de ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Vean qué cosa tan tremenda. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de la puerta a puerta del campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Pues bueno, es un capítulo bastante largo, pero muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ir analizando. Aquí la importancia, pues obviamente también es comprender eh, básicamente lo que no ha dejado de suceder, ¿verdad? Tanto en aquellos, hace tantos siglos como hasta el presente. Que las personas pues están buscando siempre algo más que no sea Dios. Dice el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pues obviamente Moisés tardó
de descender del monte, pues había tanto que decir de parte del Señor. No pone exactamente la palabra de Dios como que con horas, minutos o segundos o días que se haya tardado, pero obviamente el pueblo de Israel había entrado ya en una desesperación. Naturalmente, pues sí había tardado, pero tenía un propósito Dios y tenía tanto que decirle a Moisés que pues tenía que tomarse también su tiempo, ¿verdad? El pueblo pues empieza a ver la demora, empieza a ver que no había una razón, no comprendían que había una razón por la que Moisés no descendía del pueblo. Y aquí vamos a ir con calma analizando la situación y el corazón del pueblo de Israel, porque muchas veces podría suceder lo mismo en nuestros días, en las iglesias y con las ovejas y el liderazgo, ¿verdad? O sea, Moisés se había ido eh, mucho tiempo, por supuesto, y yo me preguntaba cuando estaba estudiando justamente este capítulo, es importante que comprendamos que la desesperación del pueblo de Israel no era a lo mejor porque Dios no se hubiera podido manifestar, ¿verdad? Y me quedé pensando que ellos, la razón que le dieron a Aarón fue, es que Moisés ya se tardó. El pueblo de Israel estaba reconociendo a Moisés en primer lugar y a Aarón en segundo lugar como los líderes que guiaban a este pueblo. Pero resulta ser que la esperanza del pueblo de Israel estaba más volcada no tanto a lo que Dios estaba haciendo con Moisés, puesto que ya se había mostrado Dios al pueblo de Israel, como lo vimos hace un episodio, sino que habían puesto el pueblo de Israel la mirada en su pastor, ¿verdad? Ya habían puesto su mirada en un hombre, en este caso, pues en Moisés. Entonces, pues la desesperación real del pueblo de Israel era que Moisés no regresaba, que este líder al que estaban siguiendo no regresaba y eso los puso incómodos, los puso nerviosos, los puso pues obviamente a preocuparse, ¿verdad? Se turba el pueblo porque no estaba su líder y se olvidan una vez más pues de Dios. Para ellos no era ningún secreto, puesto que había una ordenanza de que nadie podía acercarse eh, al monte, impuesta evidentemente por Dios cuando Moisés habría de subir, ¿verdad? Ya se había, como te decía hace un momento, mostrado Dios, mostrado que el cielo tronaba, la potencia de la presencia del Señor que perturbaba también al pueblo. Y aún así deciden seguir poniendo su mirada pues en Moisés, ¿verdad? Ellos hubieran podido decir de una manera muy clara, bueno, ok, Moisés no está, pero Dios prometió no abandonarnos. Ok, Moisés no está, pero el Señor puede seguir usando algún otro instrumento, en este caso Aarón. Debemos de confiar en la voluntad de Dios y que por algo Moisés no ha regresado. Es más, ni siquiera estaban seguros de que regresaría o no, pero estaban dando por hecho de que ya no tenían un Dios al irse Moisés. Ay, esto, ¿cómo está rudo? Porque sucede también en la actualidad. O sea, pareciera que si no hay un pastor, el pastor que a ti te gusta escuchar los domingos, el pastor que te cautiva con sus palabras, el pastor que tiene muy buena presencia, aquel pastor que tú estás idolatrando es prácticamente el líder que estaba siguiendo también el pueblo de Israel. Y cuando ese pastor no está, ¿tú crees que Dios ya no puede estar en ese lugar o que Dios no te va a hablar en un servicio o que Dios simplemente no puede manifestarse si no es solo a través de él? Y este es uno de los más grandes pecados que cometió el pueblo de Israel, porque al no ver a Moisés, ellos determinaron que no había un Dios a quien adorar. La pregunta justamente era esta. Entonces, ¿a quién estaban siguiendo y adorando verdaderamente? ¿Al Dios que se había mostrado momentos antes, o días antes, o el tiempo que haya sido desde que subió Moisés al pueblo con una gran potencia y el sonido de su voz, los grandes estruendos, los relámpagos, etcétera? ¿O estaban siguiendo a un hombre, a Moisés, que sí, claro, era instrumento de parte del Señor, pero el mismo Moisés lo vamos a ver y siempre es uno de los momentos más bonitos de la palabra de Dios? Si tu presencia no va conmigo, pues no nos saques de este lugar, ¿verdad? O sea,
¿Anhelaba Moisés más la presencia del Señor que la recompensa o el propósito mismo del Señor? Moisés amaba más al Señor. El pueblo de Israel entendía como podía, ¿verdad? Porque ya lo hemos visto a lo largo de los capítulos, como podía trataba de entender cuál era el propósito de Dios y querían abrazarlo, querían llegar a esa tierra donde fluye leche y miel y eso era algo bueno, no era algo de condenar ni nada, pues era una promesa de Dios y es algo que ellos querían obtener, ¿verdad? Y así como quisieron obtener tantas veces y tantas cosas durante tanto tiempo en este camino desde Egipto hasta Sinaí, ¿verdad? Pero bueno, y entonces el pueblo de Israel tenía como objetivo eso, llamaban seguramente el propósito que tenía como fin último el Señor, pero no amaban a Dios. Los vimos quejándose una y otra vez a un Dios guiándolos prácticamente, y lo digo entre comillas, pero al mismo tiempo de la manera más correcta, en persona, a través de la columna de nube, de la columna de fuego. Mostrando su poder al proveerles agua, al proveerles maná, al proveerles, por supuesto, todo lo que necesitaban, la fuerza que tenía el pueblo de Israel y los guerreros, por supuesto, para haber vencido en su primer batalla de una forma contundente a través de la intercesión de Moisés, etcétera, etcétera. Amaban más a Dios, amaban, perdón, quiero decir, más a Moisés a través de todo lo que él había hecho como liderazgo que al mismo Dios, porque dice la palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, cosa más clara no hay como este pueblo, no es spoiler, porque verdad conocemos la historia del pueblo de Israel, cómo toda esta generación tuvo que morir porque no merecía la tierra prometida. Esto es algo sumamente, eh, pues, rudo, ¿verdad? Difícil, porque encaja perfecto en nuestros días. O sea, ellos dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Por qué habríamos de necesitar dioses que vayan delante de nosotros si tenemos a Dios mismo? Dice, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, a ver, Moisés no los sacó, quien los sacó fue Dios y Dios, como lo vimos en el episodio anterior, en cada momento, cada vez que iba a actuar, Dios les decía, acuérdate que yo soy tu Dios, el que te sacó con mano poderosa de Israel, acuérdate que yo soy tu Dios fuerte, poderoso, que te ama, que te cumplió la promesa, ¿verdad?, de liberarte del cautiverio, que te he prometido la tierra que donde fluye leche y miel, y esto aquí debemos de comprender que Dios no es que no cumpla su promesa, porque hace un momento dije y lo vamos a ver en episodios posteriores, cómo esta generación no entra a la tierra prometida, no se lo prometió a cada individuo, sino a la nación, porque a lo largo de todo este tiempo, pues naturalmente otras personas murieron, se enfermaron, ¿no? Unos ya eran muy ancianos y también debieron haber muerto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces diríamos, Dios saltó a su promesa porque a este anciano que a lo mejor después de salir del pueblo, de la tierra de Egipto se murió a los 3 días, ya no se lo cumplió el Señor no cumple sus promesas, no, seamos inteligentes, seamos seres espirituales, pero al mismo tiempo pensantes, ¿verdad? Personas que podamos comprender que la situación no era solamente sobrenatural, puesto que Dios se manifestaba, sino que por supuesto obedecía todas las leyes de la tierra, de la física, de la química, del tiempo, del espacio, etcétera, etcétera. Entonces, había personas que tenían que fallecer y en su momento tuvieron que fallecer por la voluntad del Señor. En la guerra, por supuesto que hubo también quienes murieron y ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Podríamos decir, ¿ves que él le prometió a este anciano que entraría y Dios faltó a su promesa porque murió por sus largos años de vida? O este soldado que murió en mi primer batalla, Dios no cumple su promesa porque Él no entró a la tierra prometida. No, no se los prometió en específico a cada persona, sino a la nación. Ahora, creyendo por supuesto en el Señor, aquellas personas que perdieron la vida confiando y siendo parte del Señor, pues el vivir es Cristo y el morir ganancia, ¿verdad? Pero bueno, no hablamos de ese tema, pero la idea justamente es esta, como una vez más el pueblo de Israel empieza a decir, bueno, pues es que Él es mi pastor,
es que yo no tengo guía si mi pastor no predica. No, es que yo no voy porque mi pastor anda de viaje y quién sabe quién me va a venir a hablar de la palabra de Dios. No, es que yo no sigo a este líder, yo nada más sigo a mi pastor. Ah, es que a mí que me digan cuándo viene X pastor, cuándo viene el profeta, cuándo viene el apóstol, porque ellos sí dan palabra de parte de Dios. Vamos por palabra, vamos por bendición. Y estamos solamente diciendo aquellas personas son nuestro Moisés y esta iglesia ahora es el pueblo de Israel. Necesitamos a alguien más, necesitamos otros dioses porque nuestro líder, nuestra guía ya no está con nosotros. Y entonces, ¿dónde quedó Dios? Donde siempre lo había puesto el pueblo de Israel, donde siempre le convenía ponerlo, solamente como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Lo pusieron por ahí en el cajón, encerraron sus Biblias en el buró, cerraron su corazón a la palabra de Dios a través de personas diferentes, cerraron su corazón a eventos, cerraron su corazón al servicio al Señor, cerraron su corazón simple y sencillamente porque aquel líder que a ti te gusta cómo predica, aquel líder que a ti te gusta cómo habla, etcétera, etcétera, ya no está. ¿Qué tal que en el momento en que esa persona, según tú muy entrado, muy clavado en la palabra de Dios y siendo un cristiano de muchos años, de muchas décadas, y de pronto a lo mejor tu predicador favorito, tu pastor favorito, aquella persona donde pusiste los ojos y no en el Señor, es llamada a la presencia del Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a comportar como el pueblo de Israel? No, pues ya no está mi pastor. Ahora pues hay que decirle a alguien más que nos haga otro Dios. Hay que poner a alguien más. Hay que hacerlo porque ya no tenemos guía. Y una vez más estamos poniendo a Dios guardado en el cajón del último closet de la última casa y ya ni nos acordamos de él. O sea, la iglesia se empieza a comportar de esa manera. Y así las divisiones de iglesias, por las políticas que puedan tener, por las diferentes denominaciones, etcétera, los malos entendidos, el mismo pecado, la misma avaricia, la soberbia de muchos, por supuesto que ha traído división, discúlpenme, al cuerpo de Jesucristo. Pero finalmente estas personas, ay no, es que mi pastor Chencho y el pastor Petro, y uy, no, imagínense, se me salió aquí, ¿eh? Saludos a Colombia. El pastor Chencho y el pastor Feldespato, pues, para no entrar en detalles. Es que se dividieron. ¿Qué vamos a hacer? No, no, mi pastor es el pastor Chencho. No, no, es que mi pastor es el pastor Feldespato. O sea, por el amor de Dios, ¿a quién estás siguiendo? Tu pastor es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos nosotros nos podemos colocar los nombres que queramos, los títulos que queramos. Yo soy el pastor, yo soy el apóstol, soy el maestro, soy el profeta, soy el evangelista, soy etcétera, etcétera, etcétera. Y como lo he dicho en otros episodios, ahora la iglesia se presenta con los títulos que en su momento Pablo tuvo por basura y que tuvo que desechar y que desechó con todo gusto a causa del conocimiento de Cristo. Yo soy el apóstol. Pablo se denominaba en sus últimos días como prisionero de Jesucristo. No vas a decir, no, pero es que Pablo también decía que era apóstol. Claro, pero tú vas viendo la madurez de esta persona. Pablo, apóstol por la voluntad de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, y al final Pablo, prisionero de Jesucristo. O sea, entiende que todo este conocimiento, todo lo que Pablo podía tener y todos los títulos y toda la grandeza, dice la palabra de Dios que él lo tuvo por basura a causa del conocimiento real de Jesucristo. Nosotros deberíamos hacer de esa misma manera. Los ciclos de la vida van cambiando y pareciera que si, vuelvo a lo mismo, si no está predicando la persona que a mí me gusta, no estoy diciendo que no esté mal, claro que nos sentimos afines con muchas personas, pero él no es Dios. Ese pastor no es Dios, esta mujer del Señor no es Dios, estas no somos dioses. ¿Verdad? O sea, siempre tenemos que buscar que Dios nos hable. Si Dios tiene instrumentos y Dios pone el tiempo, los medios, la forma en la que las personas vayamos y nos acerquemos a nuestro lugar de reunión y esté predicando, vete a saber quién, si lo conoce, si no lo conoce, si es invitado, si es hombre, si es mujer, si es asiático, si es norteamericano, si es europeo, si es etcétera, etcétera, etcétera. No puedes dudar que Dios tiene algo que decirte, porque en su voluntad estuvo que en ese momento asistieras, que en su voluntad estuvo que en ese momento en tu teléfono, en tu dispositivo, en la computadora escucharas un mensaje de quién sabe quién.
Así debe de pasar, ¿no? Con un servidor. Ahora que estamos escribiendo también en YouVersion, yo veo que en más de 50 países se han suscrito a los planes y yo, países que yo creo que ni en el nombre me sabía y que no, por supuesto que no están en su idioma. Seguramente es gente que habla español que está en esos países y que está radicando. Pero esa persona a ti no puede dudar que hubo un instrumento y una manera para que llegara a escuchar o a ver ese plan, se inscribiera y lo pudiera comprender. Discúlpenme. Lo mismo deberíamos de pensar con cada persona que va y predica la palabra de Dios a nuestros lugares de reunión. Es verdad, dije, y lo dijo Jesucristo, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos lobos vestidos de oreja, perdón, los medicamentos quizás no hacen tanto bien. Lobos vestidos de ovejas, etcétera, etcétera. Eso es una realidad, pero no podemos pensar que Dios no nos puede hablar a través de cualquiera de esas personas. Mira, no siempre, porque no ha sido siempre, pero a veces cuando llegas a ir a tu lugar de reunión como por inercia y ves que a lo mejor no está tu predicador favorito y tu pastor favorito, etcétera, etcétera, ¿cuántas veces no ha pasado que sales con el espíritu renovado? O sea, Dios te llevó ahí por algo y tú sabes que es el Señor el que está hablando a través de esa persona, independientemente de quién sea. Por eso no es bueno poner la mirada en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Tal cual, no hay una manera más clara de decirlo que como lo dijo Dios, ¿verdad? Claro, ahí estaba Moisés, ahí estaba el pueblo de Israel. O sea, ustedes no pueden confiar en Moisés como Aarón. A ver, Moisés ya no regresó. Punto número uno, tú no eres líder para nosotros. Vean qué desprecio cuando Dios sí consideraba a Aarón como un líder para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, naranjas. Tú no eres un líder para nosotros, tú le sabes a la orfebrería, haznos un Dios porque ya no vino Moisés. Vuelvo a lo que te dije hace un momento. Clara evidencia de por qué una vez más Dios había determinado, como lo vamos a ver más adelante, que el pueblo de Israel no alcanzara, esta generación no alcanzara la tierra prometida, sino las posteriores, era justamente por eso, porque veían en Dios a un líder y no veían en Moisés el instrumento de Dios y por supuesto menos veían a Dios. Simple y sencillamente. Y segundo, Aarón les dice en el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. No, pues es que ni para dónde hacerse. Estamos categorizando como Aarón era un instrumento de parte de Dios, un instrumento de Dios para también guiar al pueblo de Israel, en conjunto con Moisés. Aarón lo sabía. Aarón era el que hablaba con Faraón. Aarón era el que oía la voz de Dios a través de Moisés y le dice, sopas, órale. La vara de Aarón, la famosa vara de Aarón, Dios le había otorgado milagros a este hombre, ¿verdad? Que pudiera confiar en él y para que hubiera dicho, pero ¿qué les pasa? ¿Cómo que quieren otro Dios? Si Dios, Jehová de los ejércitos, está cubriéndonos con su presencia. Lo acaban de oír la potencia de los cielos tronando, lo acaban de ver en la columna de nube, lo acaban de ver en la columna de fuego, acaban de ver las plagas, acaban de ver cómo sale agua de la roca, acaban de ver los muros del mar rojo abrirse para que nosotros cruzáramos. ¿Cómo que ya no tenemos un Dios si Moisés no baja? Aarón les hubiera podido decir, a ver, pues ok, a lo mejor le mordió una serpiente, se despeñó, se cayó, bueno, pues ya se murió Moisés, ¿verdad? Ok, pero no pueden venir aquí a decirme a mí que yo les haga otro Dios. Tenemos un solo Dios, Jehová, el que nos ha sacado de la esclavitud con mano poderosa, como en cada momento nos lo había dicho. Y si Moisés no viene, permítame el Señor ser la guía de todos ustedes, pero no me pidan algo que ofende a Dios. Ah, no. Aarón, pues órale, échenme los aretitos de todas las chicas, todo lo que sea de oro, y yo se los hago. No, pues, ¿cómo le hacemos?
muchos podrían decirme, no, pues es que a lo mejor Aarón se vio acorralado, ¿verdad? Este, le dio miedo que el pueblo fuera subversivo, que le hiciera algo. Bueno, pero este pecado que se está describiendo de parte de Aarón, o sea, divide en serio el antes y el después de cómo uno puede ver la fortaleza de la fe. La voluntad del pueblo impone a mucho del liderazgo, ¿verdad? De la iglesia de Cristo. Y lo vamos a ver cuando los últimos tiempos y que estamos viviendo, donde dice la palabra del Señor que se amontonarán maestros para darle a la gente lo que quieran escuchar, ¿verdad? Dice que tendrán comezón por escuchar solo lo que ellos quieren. Y donde la fe de los supuestos predicadores, de los supuestos maestros, de los supuestos líderes, pues estará dominada por la presión del pueblo, por la presión de la iglesia, por la presión del que diezma más, por la presión de los que tienen dinero en la iglesia del Señor, que pues bueno, esa no es su iglesia, ¿verdad? Se dice en iglesia del Señor, pero eso no es iglesia, así que no se turbe vuestro corazón, hermanos y hermanas. Pero y aquí empiezas a ver cómo es tan real. O sea, yo no estoy diciendo que no hubiera habido una gran presión. La Biblia, pues, obviamente está tratando de comprimir lo más importante del suceso, pero tuvieron que haberse acercado, por supuesto, a Aarón y hablarles acerca justamente de que necesitaban otro Dios y Moisés, perdón, Aarón, en lugar de ponerse de una forma de ese enojo santo, ¿verdad? De decir, es que a mí, no sé, yo lo pongo ahorita a que me dijeran, bueno, ya no está nuestro pastor principal de toda nuestra organización, pues pues vamos a buscarle, ¿no? Vamos ahora a judaizar o vamos a irnos con nuestros cuates los testigos o bueno, vamos a meter un poquito aquí de mormonismo a ver qué tal nos cae. Vamos, como dice un hereje actual, hiper hereje actual, en lugar de estar viendo las diferencias, vamos a ver lo que tenemos en común. Por favor, así va a empezar la iglesia cuando empiece a faltar aquel pastor o aquel líder donde tú pones tu esperanza y no en el Señor. Y lo más triste de todo es que pues va a suceder, ¿verdad? No sé si en tu lugar de reunión, yo no sé si en el mío, pero esto pues naturalmente sucede. La gente no está buscando a Dios, busca el favor de las personas. Lamentablemente, mucha parte del liderazgo tampoco está buscando a Dios, está buscando el favor de la iglesia, que lo sigan sosteniendo, que sigan cumpliéndole sus caprichos y entonces el predicador, el pseudo predicador, les da también lo que tienen comezón por escuchar y ahí se mantienen en un círculo vicioso sin que nadie dé la cara por la dignidad del nombre de Jesucristo. Y eso es terrible. Entonces todo el pueblo aportó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ay Dios. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Qué lamentable que, pues sí, Salomón, después de Jesucristo, el hombre más sabio que existió y que no existirá jamás, decía, el dinero sirve para todo. Y cuánto dolor es de verdad ver que ahora, pues en nuestros lugares de reunión o en nuestra propia casa, en nuestros corazones, etcétera, no exista la intención tan ferviente de extender nuestras manos y dar, para que la obra de Dios, la verdadera obra de Dios y la voluntad del Señor se siga realizando. Pero cuando se trata de cooperarle para la comida, para el alcohol, para las mujeres, para los viajes solteros, para el vicio,
para la pérdida del tiempo, para la droga, para el alcohol. A nadie le duele el codo. Ouch. Nadie pone un pero. Se recogen todos los arcillos de oro que se tengan para cumplir con el pecado. Pero el ministerio de las despensas, de alimentos, de la ayuda a los pobres, el diezmar, el ofrendar, uy, no, eso ni nos lo toquen, porque eso ofende a la iglesia. De verdad estamos tal cual como el pueblo de Israel. Están, dijo el otro. Para la obra de Dios hay muchos peros. Para la obra del diablo hay muchos deditos para arriba. No ha cambiado nada. La percepción, el sentido de lo positivo con lo negativo y el avance hacia el pecado. Si antes les hubieran dicho, a ver, danos los arcillos, ¿para qué los quieren? Tírenlos al desierto, pónganlos como una ofrenda, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. A lo mejor todo el mundo hubiera dicho, porque es mío. Y lo peor de todo es que ni era de ellos. Eran esclavos, ¿se recuerdan? Eran esclavos, no tenían nada. Lo que tenían lo obtuvieron por gracia. La gracia que solo Dios les pudo dar frente a los egipcios y las egipcias. ¿De dónde tenían oro? ¿De dónde tenían zarcillos? No tenían nada. Lo que tenían lo tenían de parte del Señor. Y determinaron ponerlo para ejercer pecado. ¿De dónde tenemos nosotros nuestros ingresos? De mi trabajo. Ah, bueno, ¿de dónde tienes tu trabajo? De las habilidades que yo tengo para realizarlo y de dónde crees que vienen esas habilidades. ¿Cómo crees que las puertas se abrieron para obtener la riqueza que nosotros tenemos? Sí, Señor, la riqueza. Dinero puede haber más o puede haber menos, pero la riqueza, el poder de administrar, la capacidad de realizar nuestros trabajos, etcétera, etcétera. La provisión viene por completo de Dios. Y somos más parecidos al pueblo de Israel. Quiero un nuevo Dios de oro. ¿Cuánto tengo que poner? Ahí está. Hermano, traiga 1 kilo de arroz, traiga 1 litro de leche. ¿Por qué? Hermano, ayude a los ancianos en la calle, a la gente que tiene hambre. Es más, ni siquiera es algo que te deberías de ver obligado a hacer. Es algo que el mismo Espíritu Santo produce en nosotros. El ser generosos. Yo veo tantas veces a mi esposa cómo ve con esa misericordia que seguramente vería Jesucristo a las personas que padecen de todas las edades, en todas las condiciones. Hagan o no estén haciendo algo, como mi esposa extiende su mano y bendice a la gente. Tiene el corazón de Jesucristo. No hay necesidad de estar preguntando. Ni ella, yo muchas veces a lo mejor digo, no, es que a lo mejor lo va a usar para drogas, o esta persona lo están explotando, o esto, o a lo mejor yo puedo muchas veces pensar de una forma poco espiritual, pero yo veo a mi esposa como eso, como a Jesucristo en su corazón, es solamente el dar, recibe por gracia, da por gracia, conmueve el corazón de las personas que reciben algo de su parte. Y no es cantidades, no es, yo no estoy hablando de nada de eso. Pero para el Señor, ¿cómo cuesta trabajo dar? Pero para el pecado, exactamente igualito que el pueblo de Israel. Todo el oro que ni era de ellos. ¿Qué hacemos con nuestras riquezas? Porque dice la palabra de Dios que ¿qué nos distingue? Si todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido. Nosotros no hemos producido nada, todo lo hemos recibido por gracia.
¿Qué nos distingue? Él es el dueño del oro y la plata. Él ha determinado que nosotros administremos poco o mucho, diferentes medidas de diferentes formas. Y entonces se nos ocurre decir, esto es mío, esto yo no te lo doy a ti, yo no se lo doy a los pobres, yo no se lo doy a la iglesia. Es que no ves el coche que trae el pastor, es que no ves dónde vive, etcétera, etcétera. Eso también es de Dios. Y como alguna vez entre broma y broma alguien dijo, hermano, que usted con lo que da no le llena el tanque de gasolina al supercoche que trae el pastor. Entonces, usted no se lo compró. Y nos ponemos a juzgar y no sabemos la vida que tienen estos hombres del Señor, cómo han sido usados, y tampoco conocemos ni sus batallas ni nada. Y a nosotros nos molesta que el Señor, a los verdaderos instrumentos del Señor, los bendiga de esa manera, que los bendiga así y por mí más. Porque yo estoy viendo la fidelidad de nuestro Dios, estoy viendo la fidelidad de nuestro Rey, que da a manos llenas a aquellos que le adoran, a aquellos, y aunque no te lo dé, tú no sabes la llenura de manos que tienes conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto no se trata solamente de dinero. Me puedes decir, todos aquellos pastores que predican de la prosperidad y los pastores que se la pasan, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde está el pastor manejando su Lamborghini y en equipos de fútbol? No, no, no hablamos de eso. Por eso somos sabios. El trigo y la cizaña están en el mismo lugar. Pero esto no implica que Dios no pueda bendecir en gran manera a verdaderos hijos suyos. El dinero sirve para todo, como decía Salomón. Para bendecir o para el alcohol. Para comprar alimento a los pobres o para prostitutas. Para sostener a tu familia o para drogas. Para tener una bendición mucho más grande en el momento de dar, nosotros tenemos que saber que lo que nosotros tenemos no es para que le hagamos lo que nosotros queramos o nos venga en gana. Es porque tenemos un compromiso con el Señor de ser buenos administradores y dar lo que glorifique su nombre. El pueblo de Israel dio ni de lo que no era ni suyo para ser un Dios ajeno. Y Aaroncito, el buen Aaroncito, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como Uril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No solamente, hijo, qué terrible de verdad. Voy a poner aquí porque aquí nos vamos a quedar. Con esto termino. No solamente querían otros dioses, sino lo que Dios había hecho con ellos lo echaron a la basura. Lo desconocieron. De verdad no había manera. O sea, a mí que me digan, es que Dios es tan injusto, ¿cómo no dejó entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Él mismo se los prometió. No es que por favor, no tenían la menor forma de que entraran sin arrepentirse genuinamente de todo lo que habían hecho, porque dice, él los tomó de las manos, el buen Aroncito, ¿verdad? El idólatra también, el que no resistió la presión del pueblo y prefirió darles gusto al pueblo que obedecer al Señor, el cual había estado presente delante de él, y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le quitaron todo, pues sí, por decirlo así, el crédito al Señor, ¿verdad? No fue este becerro de oro el que nos sacó de Egipto. De verdad, esta gente, no, despreciando la obra del Señor. Qué triste, qué terrible el comportamiento del pueblo de Israel y de Aarón. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que se van a corregir, como ya lo leímos a lo largo del capítulo. Pero yo quisiera dejar este episodio aquí. Habrá una segunda parte del becerro de oro. Porque a mí me gustaría que nos quedáramos reflexionando justamente en esto. El pueblo de Israel no tenía a Dios en su vida
por quién era Dios. Tenía un ídolo que era Moisés. Sin Moisés se sintieron sin Dios. Sin Moisés despreciaron a Dios. Sin Moisés determinaron que necesitaban otro Dios, porque ya no era Moisés. Y con este nuevo Dios despreciaron por completo todo lo que el verdadero Dios había hecho hasta esos días con el pueblo de Israel. Todo esto, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo se fue a la basura, solo porque Moisés se tardó en descender del monte, donde tenía la mirada del pueblo de Israel en un hombre, nunca fue en Dios. Terrible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos muestras, Señor, la calamidad que es tener dioses ajenos delante de ti, Señor. Hoy, Padre, te pedimos que en esta noche, Espíritu Santo, tú nos muestres si tenemos algún Dios ajeno delante de nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que nos perdones si así ha sido. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque quizás no hemos sabido comprender que todo lo que necesitamos eres tú. Tú nos muestras, Señor, en Colosenses 2, 9 y 10, Señor, que en ti estamos completos, Señor Jesús. Que aunque amamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, aunque admiramos de una forma correcta y bíblica a personas que son instrumentos tuyos, Señor, no pueden ocupar tu lugar, Señor. Nosotros no nos sentiríamos perdidos si ninguno de ellos estuviera aquí, puesto que te tenemos a ti, Señor, porque te tenemos a ti, porque tú eres el todo en nosotros, oh Dios. Y te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres suficiente. Tú nos has dicho que en Cristo estamos completos y hemos sido justificados, Señor, y no necesitamos más. Gracias por cada líder, Señor, por cada persona que tú pones para guiar nuestra vida espiritual, para mostrarnos la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usas instrumentos de uso honroso. Pero, Padre, que nuestra mirada nunca se desvíe, Señor. Que no veamos a estos grandes hombres de Dios ni a estas grandes mujeres de Dios, porque el único grande eres tú. Que vemos grandes obras en cada uno de ellos, lo podemos reconocer y lo podemos honrar, Señor. Pero toda la gloria, toda la alabanza, toda la potencia, Señor, de nuestra vida espiritual va enfocada a ti, Señor Jesús. Tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Donde Dios te ha puesto, nadie puede estar por encima de ti, Padre. Tú eres verdaderamente nuestro Dios. Y como dice tu palabra, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo tú me recogerás, Señor. No importa lo que podamos perder en esta vida, en esta tierra, Señor, tú lo sigues siendo todo. Nunca estaremos solos, nunca estaremos desamparados, puesto que tú eres el que reina en nuestra vida, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, Padre. No es que empecemos a despreciar a las personas, a los ministros, a toda la gente que tú usas, Señor, y que has puesto en eminencia. No, Señor, todo lo contrario. Los has puesto para nuestra guía, para nuestra edificación, para la edificación de tu cuerpo. Pero ninguno de ellos puede estar por encima de ti. Por encima de la Biblia nada, por encima de Jesucristo nadie. Te damos gracias, Señor, por este lunes y permite que la siguiente semana podamos continuar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, familia. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos allá en Instagram y en el Facebook. Acuérdense que ya solamente van a durar unas cuantas semanitas los videos en el Facebook, pero mañana, como lo hemos hecho siempre, se estrena este mismo episodio en el canal de YouTube. Ahí están todos, absolutamente todos. Entonces, por si de pronto quieren buscar algún tema y ya no está en el Facebook, pues bueno, pueden ir a echar un clavadito al canal de YouTube y allá lo encontrarán. Que Dios les bendiga y, si Dios lo permite, y la salud también, nos vemos la siguiente semana. Paz y gracia de parte de Jesús. Bye, bye.